La cúspide tecnológica actual es impresionante. Sin embargo, anteriormente las civilizaciones antiguas, si bien no tenían lo mismo que tenemos hoy en día, llegaron a tener interesantes objetos que a día de hoy muchos siguen sin explicación. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos 9 tecnologías antiguas que te dejarán impresionado. Antes que nada, no olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Puesto número 1. Lake Winnipesaukee Mystery Stone. Este misterioso hallazgo en 1872 fue descubierto durante los movimientos de tierra de la ciudad de Meredith a orillas del lago Winnipesaukee, que se encuentra en América del Norte. Los arqueólogos han llamado a la reliquia Lake Winnipesaukee Mystery Stone. Este objeto tiene la forma de un huevo y en apariencia es muy similar a los artilugios de los indígenas americanos. Sin embargo, ninguno de los científicos pudo entender qué tipo de artefacto es y cuál es su verdadero origen. El mayor misterio para la élite científica está representado por los agujeros en los costados de la piedra que alguien parece haber perforado con una herramienta tecnológica. Han surgido una serie completa de teorías diferentes sobre este tema. Sin embargo, solo una pequeña parte de ellas da al menos una explicación parcialmente plausible de este antiguo hallazgo. Posición número 2. Pilar de hierro de Delhi. En el territorio del antiguo templo en Delhi se encuentra uno de los edificios más misteriosos del mundo. Este es el famoso pilar de hierro de Delhi y su altura alcanza un poco más de 7 metros. Pero lo más interesante es que no se ha oxidado durante 16 siglos y la India tiene un clima bastante húmedo. Durante 1600 años, esta estructura metálica ya debería haberse oxidado, pero esto no sucede. El creador del misterioso pilar y el secreto de su producción aún se desconocen. Una inscripción en sánscrito indica que el artefacto se hizo durante el reinado del emperador Chandragupta II. La mayoría de los teóricos de la conspiración están de acuerdo en que este pilar no fue creado por humanos, sino por algunas civilizaciones extraterrestres que alguna vez visitaron nuestro planeta. Posición número 3. Mapa de Piri Reis. Este documento antiguo único es probablemente la prueba de una teoría interesante. Quizás la existencia de la Antártida se conocía mucho antes de su descubrimiento oficial. Piri Reis, un famoso almirante y cartógrafo turco, creó un mapa interesante en 1513 que fue el resultado de la recopilación de información de una amplia variedad de fuentes, incluidas las más antiguas. Algunos estudios creen que el documento está basado en el trabajo perdido de otros cartógrafos y viajeros que teóricamente podrían conocer la existencia de este continente. En el mapa de Piri Reis, la costa de la Antártida está marcada con una precisión sorprendentemente alta. Sin embargo, el hecho más misterioso sigue siendo que representa la parte verdadera de este territorio, como si en el momento de su compilación no hubiera hielo en este continente. Puesto número 4. Batería de Bagdad. En 1938, la llamada Batería de Bagdad fue encontrada en Irak. Este hallazgo arqueológico incluye 3 elementos principales: un jarrón de cerámica, un cilindro de cobre y una varilla de hierro. Los científicos sugieren que este inusual objeto se puede atribuir al intervalo de 150 a 650 años antes de nuestra era. Desafortunadamente, no se pudo establecer el origen exacto del artefacto. Algunos científicos presentan la teoría de que esto puede ser un análogo antiguo de una batería moderna. Es interesante que si vierte jugo de limón o vinagre en el recipiente, este rodeará completamente el cilindro de cobre y la varilla de hierro. El líquido, en este caso, actuará como un electrolito ácido. Por lo tanto, entre el cobre y el hierro se creará una diferencia de potencia y aparecerá una corriente eléctrica. Esta versión definitivamente tiene algunas lagunas. Primero, la electricidad se estudió solo en el siglo XVII, cuando se realizaron experimentos con una cometa y un rayo.
En segundo lugar, si este objeto es la batería más antigua, ¿cuál es el verdadero propósito? Después de todo, no se han encontrado cables adicionales u otros dispositivos relacionados. Los partidarios de la versión no eléctrica creen que este hallazgo no es más que un lugar para almacenar un rollo de papel o pergamino. Puesto número 5. Copa de Licurgo. Esta copa de aspecto inusual lleva el nombre del rey espartano Licurgo, y con razón se llama este uno de los objetos más avanzados técnicamente de la antigua era romana. Ganó tanta fama gracias a sus propiedades ópticas, y esto no es sorprendente. Después de todo el vidrio del que está hecho el artefacto, puede cambiar su tono de forma independiente. El hecho es que en la luz que pasa adquiere un color rojo intenso y en la reflejada se vuelve completamente verde. Tal efecto se le denomina como dicroísmo. Sabiendo esto, surge la pregunta: ¿cómo pudieron los maestros romanos obtener un efecto similar? Como te imaginas, los científicos sugieren que esto sucedió por accidente. De lo contrario, no ven otra explicación. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Puesto número 6. Hierro de Wolfsek. Cuando vea este extraño objeto por primera vez, podría pensar que no hay nada inusual en él, pero si recuerdas la edad del artefacto, que como los científicos suponen es de unos 20 millones de años, así como la composición que contiene el metal, inmediatamente se convierte en un hallazgo bastante interesante. Al principio, los expertos creían que el objeto encontrado era un meteorito que una vez cayó en la Tierra. Esta versión fue rechazada pronto porque en la superficie del objeto los investigadores no encontraron ningún rastro que se formara al pasar a través de las capas atmosféricas. Los científicos lograron descubrir que principalmente el hierro y el carbono están presentes en su composición en proporciones típicas de hierro fundido doméstico. También sugirieron que una traza gruesa con una ranura podría usarse en la antigüedad como contrapeso en algún tipo de máquina minera. Pero los expertos no pudieron responder a la pregunta de cómo el hierro de Wolfsek terminó en un caparazón de más de 20 millones de años. Puesto número 7. El humanoide de Atacama. En el desierto de Atacama, en 2003, los arqueólogos encontraron una momia humanoide que posteriormente fue llamada el humanoide de Atacama. Curiosamente, su longitud era de solo 15 centímetros, pero había todos los signos de una persona desarrollada. Incluso se conservaron los dientes duros y la cabeza tenía una forma muy extraña, que parecía una imagen tradicional de un extraterrestre. Un profesor de la Universidad de Stanford examinó este antiguo y misterioso hallazgo utilizando una metodología moderna. Como resultado, resultó que realmente pertenecía a un hombre que solía vivir en este territorio. Los científicos hasta el día de hoy no pueden establecer qué mutación genética influyó en su desarrollo. Puesto número 8. Los geoglifos de Nazca. En el desierto de Nazca, al sur de Perú, se encontraron las líneas de Nazca. Estos son algunos de los geoglifos más sorprendentes de nuestro planeta. Un geoglifo es un patrón geométrico o figurado aplicado al suelo, cuya longitud es de más de 4 metros. Además, hay dibujos tan grandes que solo se pueden ver a vista de pájaro. Las líneas de Nazca son un marcador sorprendente de la civilización antigua y se colocaron en el suelo hace unos 2000 años. Vale la pena aclarar que este proceso es increíblemente complejo. Se cree que en la antigüedad los geoglifos eran un medio de comunicación entre la humanidad y los dioses. Es cierto que aún se desconoce cómo se hicieron y con qué herramientas. Puesto número 9. Manuscrito Voynich. Los científicos de todo el mundo durante varias décadas no han podido resolver este misterio. Sugieren que el manuscrito Voynich fue escrito en el siglo XIV, pero a pesar del trabajo de los criptógrafos, hasta ahora nadie ha podido descifrar este mensaje. Aunque algunos estudios sugieren que el manuscrito todavía tiene autenticidad histórica, algunos expertos son muy escépticos porque creen que el manuscrito representa una especie de engaño, dado que el texto no tiene ningún sentido. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó,
Por favor, dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¿Qué te han parecido esta serie de datos? Dínoslo en los comentarios. Hasta la próxima.